va? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, ¿bien y vos? Bien, bueno, varios temas hoy. Por un lado, de 2010 a 2024, la venta de bebidas energizantes aumentó un 1.324% y sus principales consumidores son jóvenes. ¿A qué responde este fenómeno y qué consecuencias también puede tener? Bueno, vamos a estar hablando sobre una nueva investigación que hay al respecto. En un programa tan interesante como variado, nos meteremos también con el tema, o se meterán las que saben, con el tema inteligencia artificial. Hablaremos de temas de regulación, de derechos, de autor, de patentes, todos esos problemas que hay, pero específicamente profundizaremos en la creación de la inteligencia artificial regional LATAM GPT. Y para arrancar vamos a poner el foco en lo que fue el atentado contra la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero. ¿Qué pasa con este aumento de violencia vinculado al crimen organizado? Bueno, vamos a charlar con los sociólogos Luis Eduardo Moraz y Gabriel Tenenbaum. Comienza La Letra Chica. En nuestros países, y digo a la Argentina y agrego a Chile, se han estructurado mercados ilegales donde se transaccionan bienes y servicios. Esto hay que desmitificarlo un poco, tiene que ver con la propia lógica del capitalismo. Son mercados donde se compran y se venden cosas y personas. Lo que pasa es que en el Cono Sur durante muchísimas décadas creíamos que éramos una excepción. Y eso se constató que no es así. Hay tendencias que son regionales importantes. Hoy se te da una conjunción de algo que viene de muy atrás, que es infantilización de la pobreza y problemas serios con el sistema educativo, ¿no? Niveles de deserción guatemaltecos, ¿sí? No los tiene Argentina, no los tiene Bolivia, no los tiene Ecuador, no los tiene Perú, no los tiene Chile, los tiene Guatemala. Y hoy un pibe te dice, yo voy a vivir 20 años, me van a apagar la luz o me van a pegar un tiro rápido, ¿tá? Pero mientras tanto yo voy a tener acceso al mejor auto, a las mejores drogas, a las minas más buenas del barrio, ¿tá? Y esa es la vida que quiero vivir, no quiero morirme trabajando como mi padre, como mi abuelo. Otro desafío que Uruguay tiene en términos comparativos es el tema carcelario. Lo otro es como Uruguay empieza a ser un hub de lavado tradicionalmente, pero también de la circulación de grandes cargamentos, digamos, de eso te genera una serie de derrames a nivel local. Y creo que nosotros seguimos pensando que Uruguay es un remanso de paz en una región complicada, ¿no? En la Argentina el mercado de droga salió de los carriles de la regulación policial y en un escenario de altísimo nivel de fragmentación criminal tenés las bandas, 22 tasa de 22 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. ¿Y cuál es la media argentina ahora? 4. ¿4 cada 100.000 es Argentina? 4 cada 100.000, sí, por Uruguay es 12. Montevideo está, y bueno, sí. ¿Pero por qué ustedes se creían más pacíficos que nosotros? Eso se la creyeron ustedes. Sobre las 8:02 de la noche y como siempre les invitamos a seguirnos en las redes y a mandarnos mensajes por escrito para compartir en la pantalla. El WhatsApp es 092-374-089. Bien, y para comenzar a hablar de lo que fue no solo el atentado a la fiscal subrogante Mónica Ferrero, sino también los otros temas que se pusieron sobre la mesa en esta última semana, que recibimos a los sociólogos Gabriel Tenenbaum y Luis Eduardo Moraz, ambos doctores en sociología, docentes de la Universidad de la República y estudiosos del tema de criminalidad. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, primera mirada, primera lectura sobre lo que ocurrió y lo que se viene planteando. Ocurrieron muchas cosas y otras no llegaron a ocurrir, afortunadamente. En cuanto al atentado, lo que se puede llegar a decir, desde una perspectiva externa, basada en lo que nos cuentan los medios de comunicación, en función de fuentes generalmente bien informadas. O sea, es una... yo, en lo personal, me parece que no fue un atentado con el fin de poner, de realmente hacer un daño en la fiscal subrogante, ¿no? No fue una señal. No, a ver, si uno mira las imágenes, veo 2 tiros en una ventana y un aparato explosivo que ni siquiera llegó a romper los vidrios de la ventana, tirado de una azotea. A ver, no le estoy quitando gravedad.
es extremadamente grave el episodio, sin duda. Ha generado una serie de reacciones que yo creo que son positivas en lo que tiene que ver que el sistema político ha mostrado una imagen de unidad, de preocupación frente al tema. Ahora está la otra parte, en qué medida esa preocupación por el tema realmente se expresa en medidas concretas. El atentado no es producto del cambio climático, no es un producto que traigan las cigüeñas de París. El atentado es producto, creo yo, de un largo proceso que tiene la sociedad uruguaya de deterioro en una serie de aspectos, deterioro en los mecanismos de integración social, deterioro en lo que es el sistema carcelario, las funciones que tiene que tener en un Estado de Derecho el sistema carcelario, reconocido, si se quiere, hasta por la propia Constitución de la República, que dice las cárceles no servirán para mortificar. Un deterioro que tiene que ver con la infantilización de la pobreza. Un deterioro, como recién decía el politólogo, en dar oportunidades a la gente joven de que realmente tiene alguna chance de salir del lugar donde nació. En Uruguay, los niños, al igual que lo que pasaba hace 40 años atrás, cuando lo diagnosticaba Juan Pablo Terra, nacen, crecen, se reproducen, sin modelos posibles de movilidad social ascendente, sin posibilidad de cambio, que no pasen por la violencia y el instrumento que le ofrece el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, yo creo que el episodio, las reacciones, en definitiva, nos dan cuenta de un estado de situación que no nació ayer, que tiene una historicidad y que muestra que la sociedad uruguaya ha caído, si se quiere, en una especie de tobogán, de declinio de lo que fue tradicionalmente una sociedad uruguaya con altos niveles de integración. Yo siempre digo, hay tres diagnósticos, tres temas que están incorporados hace ya décadas, si se quiere: la infantilización de la pobreza, Juan Pablo Terra, la oficina de la CEPAL, muy potente. En el año 1996 publicó un trabajo titulado Marginalidad e Integración Social. Allí aparecía el tema de la fragmentación y la segmentación de los servicios públicos. 2009, Manfred Nowak nos dice: estas cárceles son un infierno. Cárceles que tenían 8.000 habitantes y pocos. Hoy hay casi 17.000 personas privadas de libertad, el doble. Y ya en el 2009, Manfred Nowak decía: cárceles así lo vi en el mundo. Entonces tenemos el tema de las cárceles, la fragmentación territorial y la infantilización de la pobreza como antecedentes necesarios de esta situación que desemboca ahora en un atentado que es de suma gravedad, extrema gravedad, y que hay que hacer algo para tratar de que no crezca esa situación. Gabriel. Es un hecho singular, se puede transformar en un punto de inflexión si en el futuro tenemos hechos del mismo calibre, con el mismo nivel y otros más graves. Todavía quedan por confirmar las hipótesis de la policía, las investigaciones están llevando adelante, entonces digo, si bien podemos hablar de algunas cosas, de otras es muy prematuro. Lo que sí sabemos es que hay unos grupos delictivos, algunos más grandes que otros, pero ya con cierta notoriedad y poder, que un poco están como una segunda, si se quiere, fase de madurez, ya no solo brindando servicios al microtráfico de drogas a nivel doméstico, sino otro tipo de servicios más vinculados con el macrotráfico de drogas. Y esos grupos provienen de una misma área, digamos. Y ahí conecto con lo que hablaba Luis Eduardo, que Montevideo Este es un área que desde finales de los años 70, en dictadura, pasó a deteriorarse muchísimo, en diversos planos. Y 50, 60 años antes era un motor de la modernización nacional, ¿no? Sobre todo con los frigoríficos. Tenía 3 de los 4 grandes frigoríficos. Tenía una comunidad súper cohesiva, fuerte, solidaria, disciplinada. Era como representantes muy bien de esta idea de la escuela y la fábrica como un lugar ordenador de la realidad social. Y eso... finales de los 70 se fue, digamos, deteriorando continuamente y no se hizo nada. ¿Hubo decisiones políticas? Se hicieron muy poco, 50 años y se hizo muy poco para recuperar esa comunidad. De hecho, se hicieron cosas que la empeoraron, como por ejemplo las migraciones internas forzadas, como en la zona
Barrio Sur y Palermo, la migración interna buscando trabajo en Montevideo de poblaciones, la verdad, en situaciones de mucha vulnerabilidad que usaban a motivo de este como un lugar de dormitorio. Entonces, hay factores de carácter estructural y hay factores de carácter situacional y factores del mercado, de cómo se está expresando el mercado de las drogas a nivel nacional, que está cambiando. Hablando de mercado, vamos 7 meses para atrás para recordar lo que decía Carlos Negro en febrero antes de asumir el Ministerio del Interior. La guerra contra el narcotráfico está perdida. Quedó esa frase muy en el recuerdo, pero después seguía explicando lo que podemos hacer es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación. ¿Están de acuerdo con eso? Totalmente, totalmente. Muy valiente el ministro, muy realista, valiente. La evidencia es contundente, no hay lugar. Yo cuando los Pepes se llamaban los perseguidos por Pablo Escobar, mataron a Pablo Escobar, digo, bueno, ahora esto va a cambiar. No cambió, empeoró. Cuando agarraron el Chapo Guzmán, digo, pero qué barbaridad, lo agarraron, se escapó, pero bueno, lo volvieron a agarrar, ahora sí. Y México está cada vez peor, porque atrás del Chapo Guzmán cae el Mayo Zambada, y así siguen cayendo los otros y no cambia la situación. Y son reemplazados, digamos, por otro que ocupa ese lugar. Exacto, exacto. No es terminante, contundente de que la guerra a las drogas ha fracasado. Yo lo que creo también, y voy a ser un poco audaz, siguiendo un poco la tónica de esa confesión, yo creo que hay una especie de esquizofrenia en las políticas liberales y progresistas de droga, de sustancia. Porque tenemos una mirada bastante tolerante o muy tolerante, dependiendo de los países, respecto al consumo. Tenemos un enfoque basado en derechos humanos. Es la libertad individual, es decir, puedo consumir, sin que eso se convierta en un delito. Entonces, tenemos por un lado esa postura, pero por el otro lado el que suministra la sustancia lo convertimos en el peor de los demonios. ¿Cómo puede consagrar el derecho de la persona de consumir si el suministro está demonizado? Yo creo que hasta que no se resuelva eso, y eso pasa por alguna forma de regularizar el mercado, de alguna forma de controlar, de liberar directamente, terminar con el prohibicionismo. ¿Vos ahí trazás algún límite entre cierto tipo de sustancias claro, que son más nocivas para la salud de repente en lo inmediato, exacto. ¿No? O sea, es lo mismo en ese sentido cocaína que pasta base para vos en la pasta base es un demonio, sí, terrible las cosas que provocó la pasta base, que fue una política de control y de combate a los laboratorios que fabricaban la cocaína, una política equivocada. En definitiva, lo que logró esa política de combate a los laboratorios precursores, no me salía la palabra, los precursores químicos, que en determinado momento se volcó el combate a los precursores químicos, lo que se logró justamente fue la llegada de la pasta base, además del empobrecimiento en el año 2000 en Argentina, Uruguay, la crisis de Brasil antes. Bueno, fentanilo, pasta base, hay que controlarlo, la forma de controlarlo es de la misma manera que hay que controlar los psicofármacos, psicotrópicos, morfina que se vende en las ferias vecinales, y eso pasa por el acceso a la salud de cada vez más gente, que pueda tener un control médico a través de psiquiatras, de los médicos especializados, y que puedan comprar ese medicamento en una farmacia, para terminar justamente con el mercado ilícito de medicamentos que están en toda la feria. Bueno, yo creo que de la misma manera, en algún momento, algún país, Colombia ya está recorriendo ese camino. Es cierto que Uruguay es chico, en Brasil dice que Brasil es un país muy grande, entonces uno porque son chicos, otro porque son grandes, yo creo que no tenemos el gran dilema que no tienen los sectores más conservadores. El sector más conservador combate el suministro, combate el narcotráfico, combate el crimen organizado, pero combate también el consumidor. ¿Sí? Persigue ambas cosas. Entonces, en cierta forma, es terrible, es un discurso retrógrado, reaccionario, un peligro para la salud pública. Pero en esencia es coherente, tiene una coherencia. El problema de los sectores liberales y progresistas, que queremos tener una postura tolerante, comprensiva, una postura en definitiva basada en derechos humanos y en salud pública para los consumidores, pero después no tenemos la forma de consagrar ese derecho porque el suministro, ¿cómo
Yo creo que la única forma que se va a solucionar esto es que deje de llegar la cocaína en avionetas y que lleguen aviones como la vacuna de Pfizer, aviones, contenedores, correctamente acondicionadas, porque de la misma manera que llegan los medicamentos, los psicofármacos. Pienso muchas cosas, ahí después profundizamos, ¿no? En que es una medida que sería para que funcione a nivel global, porque si no queda un país suelto y tendría que ser global. Gabriel, sobre esto las afirmaciones de Negro y lo que decía Moraz. Yo capaz que ahí siento un poco con Luis Eduardo en esto de que desde el punto de vista de la comunicación política, de repente no le conviene al ministro del Interior decir ese tipo de afirmación, más cuando es una afirmación que no está totalmente completa. Estoy de acuerdo, por supuesto, y la evidencia es abundante, de que en 1971, cuando Nixon le pide dinero al Congreso de los Estados Unidos para financiar la política internacional llamada de guerra contra las drogas, que es eso a lo que se refiere Carlos Negro, desde ahí fracasó. Y aparte esa política estaba muy vinculada con la Guerra Fría, muy vinculada, de hecho hicieron la CIA, en el caso del escándalo de Irán-Contras, la CIA acordó con Medellín para que parte de las ganancias que obtiene Medellín vaya a financiar a la contrarrevolución nicaragüense. O sea, uno puede encontrar toda la hipocresía, ni que hablar la sangre derramada en el marco de la guerra contra las drogas y que no ha funcionado por ninguna parte, ¿no? Sí, te sumo, perdóname, sí. La excusa de la guerra contra las drogas para hacerle guerra a otras cosas, ¿no? Por supuesto. A ideologías, a gobiernos de ciertos signos. Por supuesto. Que hasta hoy lo vemos en América Latina. Por supuesto. Entonces, sí, o sea, hay suficiente evidencia para decir que este tipo de medidas ha fracasado y no ha llegado a ningún lado. De hecho, se hablaba acá hace un rato de un proceso que se conoce técnicamente como un proceso de atomización de los grupos delictivos. Eso quiere decir que se van diversificando cada vez más, hay más actores en el mercado, es un mercado muy pujante y se desarrolla y deja muchas ganancias, por lo que el problema no está en fulanito de tal o en el grupo de tal, el problema está en el mercado es lo que funciona, ese es el nudo, digamos, fuerte del asunto, es un mercado que deja mucho rédito económico y no solo rédito económico, deja mucho capital cultural, muchos reconocimientos, ¿no? Hay toda una cuestión simbólica que se juega acá, en todo esto que es muy importante. Entonces, en ese sentido, todo esto, por lo tanto, tiene sentido la guerra contra las drogas en el marco del prohibicionismo. Si no, no tiene ningún sentido la guerra contra las drogas. Entonces, hay que ensayar otro tipo de medidas. Y como se decía hace un rato, no le corresponde solamente a Uruguay intentar hacer esos ensayos. Es un cambio internacional. Así como el prohibicionismo fue un desarrollo internacional promovido por los Estados Unidos y movimientos protestantes en ese país, lo mismo debería hacerse si se quiere terminar con esta gran medida política, ¿no? Que en realidad la conocemos hace poco tiempo, porque recién en el año 1912 se da la prohibición del opio, que es como el punto importante, paradigmático, donde desde ahí en adelante empieza toda la correntada prohibicionista. Por lo tanto, nuestra relación con este tipo de sustancias antes no era de prohibición, aunque pensemos que sí lo era. Y pensando en más allá de lo que fue este atentado, ¿no? También los casos de aumentos de homicidios y de violencia en general, que no sé si es una respuesta o no a que las políticas en materia de seguridad no están surtiendo el efecto esperado, ¿cómo se combate al crimen organizado? ¿Yo? Bueno, sí, claro. De muchas maneras, y entiendo que hay muchas maneras que no se han aplicado en el país. Por ejemplo, bueno, hay algo que vengo trabajando bastante con otros colegas como Ricardo Gil o Daniel Espinosa, Alejandro Montes de Oca, en fin, otros, en relación con el lavado de activos. Si estamos hablando de que esto es un mercado y que los actores que realmente movilizan el mercado, o sea, los quienes cometen delitos de poder, los de cuello blanco, realmente son los que mueven este mercado como tal, ellos son actores racionales que se involucran en ese mercado por dinero, por el botín final, por la renta criminal. Distinto es quienes se involucran por otras razones, porque en los barrios, los gurises que a veces estamos continuamente prestándoles atención, no siempre se involucran por el dinero que deja el mercado, pero ese es otro tema. Entonces, cuando uno establece una persecución intensiva con el lavado de activos, que a priori no es una persecución violenta, puede desencadenar reacciones violentas, pero a priori no lo es, uno persigue el dinero, ¿no? Bueno, es una buena medida para mitigar el negocio. Si realmente el Estado puede generar esa persecución y justamente no permitir limitar la legitimación de la renta criminal en el sistema financiero. Ese es un camino del asunto, ¿no?
Después hay otros caminos que están vinculados con, por ejemplo, la violencia comunitaria, la violencia armada, los homicidios, los intentos de homicidios, donde ahí hay como un repertorio de cosas para hacer, donde el Estado realmente no ha hecho nada hasta el momento, y pasaron todos los gobiernos. Y que, por ejemplo, hay toda una línea que es de carácter preventivo, que el Estado ha hecho muy poco al respecto. Y cuando lo ha hecho en relación a paquetes internacionales financiados para realizar determinadas medidas que son muy puntuales y de carácter de piloto. No se ha hecho nada sustantivo. Así como hemos tenido operativos saturación, operativos mirador, ¿no? Que, bueno, donde se moviliza realmente la policía, rodea un barrio, no hemos tenido operativos de prevención con esa contundencia y con ese, digamos, esa apuesta económica de recursos humanos. Eso no lo hemos tenido, ¿no? Y después hay otros temas que se confunden, porque en relación con esto está todo el ámbito de la política pública social, que muchas veces hasta la propia izquierda ha caído en la idea de que con la política pública social universal, digámoslo así, se puede solucionar algunos temas relacionados con la criminalidad, y no han entendido que esto necesita diseños propios de carácter también social, pero diseños propios para prevenir esto, ¿no? Y así hay otras cosas. ¿Qué pasa con los heridos de arma de fuego que llegan al sistema de salud pública y no hacen las denuncias de por qué fueron heridos por arma de fuego? Pueden ser, algunos son casos de accidentes, pero otros son parte de conflictos de grupos delictivos. Y ahí tenés al actor institucionalizado que lo estás curando y podés trabajar con él, con su familia, con quienes lo visitan. Y no se está haciendo nada en ese sentido, por ejemplo, en términos de mediación. En fin, hay, a mi juicio, varias cosas para hacer. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Gabriel. No quiero repetir la misma palabra, pero realmente el lavado de activos, Uruguay tiene un gran débil, ¿no? Si uno mira los delitos precedentes del lavado de activos, ¿no? La cantidad de personas que son procesadas, y uno ve la cantidad de personas que son procesadas luego, formalizadas, por el delito de lavado de activos, ve que hay un abismo. En los hechos ahora se está empezando a revisar. Rápido, por lo que dice Luis Eduardo, tenemos 3.600 personas privadas de libertad en el marco de la ley de estupefacientes, o sea, vinculadas con el mercado ilícito de las drogas. Y de esas 3.600, no hay ninguna por lavado. No se sabe qué hicieron con sus activos, con la renta criminal, nada. Tenemos 8 casos por lavado de activos. Y algunos casos son, uno diría, mínimos, ¿no? Como la venta de cálculos biliares a Asia. Por eso lavaron, por eso están presos esas personas. Entonces, hay un problema en relación con eso. La pregunta original venía por el lado del crimen organizado. Nosotros con dos colegas abogados, Daniel Díaz y Alejandra Uriarte, acabamos de hacer una investigación en los juzgados especializados de crimen organizado, viendo todos los expedientes archivados en el 2024. Los casos que llegan a crimen organizado son realmente crímenes de bagatela, no llegan los grandes casos, que uno podría llegar a pensar, bueno, acá está lo pesado del crimen organizado, en gran medida la hipótesis nuestra no la adjudicamos a los jueces penales especializados en crimen organizado, porque eso ya viene así planteado desde la Fiscalía. Simplemente los jueces especializados en crimen organizado lo que hace es validar un proceso que ya casi todo viene armado desde la Fiscalía. Pero la persecución a los delitos más graves, prácticamente en crimen organizado, cuando uno mira los expedientes, las carpetas, y los tipos de delitos no los ve, no ve el tipo de delito. El perfil de las personas que llegan al crimen organizado son prácticamente los mismos que se están matando en la periferia de Montevideo. Es gente pobre, de muy bajo nivel educativo, personas que tienen una cantidad de carencias en vivienda. Mucha gente cae porque se equivoca la policía en la orden de allanamiento. Pues las órdenes de allanamiento que llegan al crimen organizado no dicen dirección y número de puerta. Lo que dice es la casa al fondo con el techo de chapa, con la ventana verde al final del camino. Ese tipo de allanamientos son los que llegan al crimen organizado, que mucha gente dice, bueno, declara, no era para mí el allanamiento. Pero obviamente en determinados barrios de Montevideo todo el mundo tiene un arma en el ropero. Y eso es tráfico interno de armas y va al crimen organizado. Bueno, yo creo que la persecución criminal de determinados delitos no llega a la justicia, no llega al crimen organizado, no estamos persiguiendo el dinero. Y después está toda la problemática que tiene que ver con cómo sacarle el arma a los muchachos. Y la única manera de sacarle el arma a los muchachos es dándole un futuro. Si no tienen un futuro y te dicen que, en definitiva,
Mi padre es pobre, mi abuelo es pobre, mi bisabuelo es pobre. Son todos muy honestos, trabajaron duro toda la vida y seguimos siempre en la misma situación de pobreza. Yo no quiero eso, quiero otra expectativa. Y bueno. Y volviendo un poco a lo que decías de la justicia, me interesa preguntarle a Gabriel, ¿qué consecuencias tiene que la justicia tenga una distribución tan desigual en nuestra sociedad después? Sí, totalmente. Uno repasa, por ejemplo, la construcción de la norma penal, sus reproches, ¿no? Por ejemplo, el tipo de pena, si es privativa, si es multa, medidas en libertad, repasa las duraciones de las penas. Después, qué persigue, digamos, la propia policía, ¿no? Las priorizaciones que hace también la propia Fiscalía de los delitos que se persiguen, ¿no? Que ahí es una decisión de carácter político, pero también de la Fiscalía, ¿no? Y cuando uno piensa todo eso, se da cuenta de que el diseño del sistema de justicia, de todos los actores que integran el sistema de justicia, se distribuye de manera muy desigual en la población por muchas características que recién mencionaba Luis Eduardo, y además espacialmente muy desigual. Porque, a ver, convengamos que en los barrios de clase alta también se consume drogas y drogas caras, ¿sí? Y también allí se han encontrado personas que son parte de esa cadena de división del trabajo del mercado de las drogas ilegalizadas, tanto para lavar dinero como para traficar, y hay casos recientes en La Tahona, en Colina de Carrasco, en el edificio Forum, o sea, hay casos de personas de poder que están ocupando un rol sustantivo en el mercado y que son los que realmente están movilizando el mercado, ¿no? Entonces, y en relación con esto también está todo el tema de qué ventajas comparativas tenemos para los gurises de los barrios, ¿no? Porque pueden hacer 30.000 pesos en un día, dedicándose, teniendo un punto de venta de sustancias, o trabajando dentro del punto unos 20.000 pesos a la semana. Ahí los precios varían, pero según distintos relatos, o sea, van juntando un dinero que no pueden encontrar, no van a encontrar en otro espacio. Tienen su movilidad social, la tienen totalmente limitada, no tienen aspiraciones de movilidad social ascendente, no las tienen, en términos de los caminos normativos por donde se ordena nuestra sociedad, que básicamente la educación y el trabajo. La educación a ellos no los está promoviendo para su desarrollo, para su movilidad social. Sí, ¿algo sobre esto, Moraz? Una de mis principales frustraciones de joven hace ya muchísimos años, a partir del trabajo en un barrio complicado de Montevideo, fue un proceso que hicimos en Foro Juvenil, una organización de la sociedad civil que en ese momento tenía una inserción muy importante en el trabajo con jóvenes. Una de las grandes frustraciones fue cuando, después de un largo proceso, logramos convencer al joven de que realmente habían otras opciones o que uno podía vivir de otra manera la vida. Un muchacho que subía a los ómnibus, muy chico, y decía, bueno, mirá lo que hice, un faco de billetes. Qué tonto que sos venir a trabajar con nosotros acá. ¿Cuánto ganás vos eso? Pero por favor, sos un tonto, me vas a traer de faco de billetes. Hablando con él, bueno, yo duermo de noche, yo tengo un proyecto de vida, no pasa por ahí, la vida mía es mi opción, la tuya es respetable. Bueno, y gran frustración es cuando ese muchacho hace un proceso y viene y me dice, mira, lo que me dijiste me sirve, conseguime trabajo. Conseguime trabajo. No se lo conseguí. ¿Qué trabajo le puedo conseguir? Bueno, y en el caso de conseguir, ¿cuánto puede ganar? ¿Por qué tipo de tareas? ¿Cuántas horas también? Bueno, ¿no? Además. No todo depende igual del ingreso, porque hay muchos gurises que cuando vamos a investigar nos damos cuenta que hay todo un asunto relacionado con integrarse a algún lugar, a algún espacio. Sentirse bien ahí, sentirse que consiguió algo, tiene cierto éxito en lo que hace, ¿no? Hay como un mercado de reconocimiento en el que todos estamos y todos queremos recibir algún tipo de logro, ¿no? Entonces el dinero es como el medio para obtener ese logro, ese reconocimiento. Quiero volver un poco sobre el tema del lavado. Es lógico y clarísimo que el tema tiene un montón de puntas y lugares por donde reflexionar y atacar. Pero me llama la atención que en el paso de años y años y años, sabemos que el tema del lavado en nuestro país es importante y tiene una enorme vinculación con el crecimiento de esto que deriva en estas violencias y en este dolor social y en esta alarma social que tenemos. Entonces, el sistema político en relación al lavado, porque la Secretaría Antilavado sigue teniendo un escarbadiente para ir a la guerra. Es absurda la cantidad de recursos materiales y humanos que tiene, absurda, por lo pequeña, ¿no?
Entonces ahí tengo posibles hipótesis a ver qué piensan ustedes. Una es, el sistema político no entiende la importancia de atacar el lavado. Esa casi que la descarto porque es demasiado básica. Y la otra se me bifurca en dos, que es, no quiere el sistema político hacer hincapié en perseguir el lavado. Si no quiere, podría ser también por dos motivos. O porque el lavado, por más que sea plata sucia, mueve plata y dinamiza la economía, de manera, ya sabemos cómo, pero la dinamiza, o que los políticos y las campañas políticas pueden tener financiación del narcotráfico, o que haya políticos vinculados al lavado y a gente muy poderosa y no se los quiera tocar a ellos. ¿Qué piensan? Hay varias cosas que están influyendo en las dificultades de desplegar una persecución realmente activa con el lavado de activos y de distinto orden. Algunas estoy de acuerdo con las hipótesis que decís y también hay otras. Mira, por un lado, lo que tenemos es, hay toda una corriente intelectual académica y también que es respaldada por ciertos actores de la política que no les parece que el lavado de activos sea un delito, empezando por ahí. Les parece que el delito de encubrimiento comprende todo lo que hace el lavado de activos. Es una biblioteca esa. O sea, que entra en encubrimiento. Entra en encubrimiento. En el paraguas encubrimiento, sí. Pero no que el lavado en sí sea un... Esa es una biblioteca. Y pero mundial, decís, a nivel internacional. Sí, ¿o? Y mirá, te pongo un ejemplo, digo, para que sea muy gráfico y se entienda. La senadora Bianchi estaba pidiendo no votar la ley de lavado de activos, entre otras razones, yo lo escuché, de que quería recibir a la academia al otro día, como si la academia fuera algo homogéneo, ¿no? Y a quienes iban a recibir eran aquellas personas que iban a respaldar la posición de que el lavado de activos no existe. ¿Tá? Para mí el lavado de activos es más que un delito, para mí es un mercado. Hay un mercado de lavado de activos. Hay personas que hay un nicho financiero donde personas ofrecen servicios de lavado de activos. Eso quiere decir ocultar, convertir, ocultar bienes o dinero, convertir o transferir dinero, por poner algunos ejemplos, ¿sí? Quiere decir también ocultar bienes que ya se tienen como tal, ¿no? Ocultar que fueron, digamos, parte de ganancias criminales. Entonces, hay un mercado, pero no todos lo entienden de esa manera. Después hay otra cosa que vos medio lo dijiste, yo capaz que lo expreso de otra manera, o lo dijiste como yo lo voy a decir, que hay una industria financiera que hay gente que la defiende como tal. Y que no entiende de que personas que pudieran estar vinculadas con algún delito o siendo parte de una cadena, de algún mercado, y ellos siendo parte como en el lugar de la legitimación de los activos sucios, ellos sean los culpables de eso, ¿no? Es la metáfora del herrero que forja un cuchillo, ¿no? El herrero forja un cuchillo, pero si con ese cuchillo alguien lo usa para comer carne o para matar a alguien, no es problema del herrero. Esa concepción las tienen muchas personas de que defienden el sistema financiero. Como si nosotros, por decir de que hay que perseguir el lavado de activos, no lo defendemos. Digo, si es legítimo, lo defendemos, por supuesto, porque también hay que entender que el sistema financiero es parte, si se quiere, de uno de los sectores económicos que mueve el país. El tema es hasta qué punto uno permite, siendo tan laxo y flexible como para mirar para el costado, y mirar para el costado al punto de que personas que colaboran con el lavado de activos de grupos criminales no conciban de que ellos están manchados de sangre, porque el grupo criminal que se está enfrentando en determinado lugar de Montevideo o de América Latina, ¿sí? Y que tiene muertos atrás, está cargando con muertos, capaz que utiliza los esquemas uruguayos para el lavado de activos, o si no, que no haya violencia letal, pero el Uruguay brindó servicios al gran esquema de sobornos de Odebrecht, de Lavallato. Hay más de 10 uruguayos vinculados con eso, que en Uruguay no pasa nada, pero que en países como Panamá, Perú, Brasil, están nombrados como que participaron de los esquemas de sobornos que hicieron caer presidentes. Entonces, fíjate esto, que ya no es la violencia letal, que capaz que ponemos mucha atención, estamos poniendo atención en la democracia, en el régimen democrático, en la confianza de los partidos políticos, en la confianza de los presidentes, en su legitimidad. Entonces, es un tema realmente como muy conectado con muchísimos tipos de delitos, porque al fin y al cabo, la última actividad de todos esos delitos es el lavado.
sí o sí se tiene que lavar. Y bueno, no sé, me puedo extender, hay muchos limitantes para que funcione realmente la persecución. Capaz que Luis Eduardo quiere decir otros. Yo soy pesimista respecto al éxito en el lavado de activos. Se vienen los criptoactivos, Sí. la criptomoneda. Ya están. Ya están. Eso es un instrumento fabuloso en el cual los contadores, los escribanos, las leyes del país prácticamente van a ser poco. Pero vuelvo al punto inicial. El gran margen que deja, y estoy hablando del narcotráfico, estoy hablando no de otras áreas donde hay lavado de activos, lo que tiene que ver con el narcotráfico, el gran margen que deja de ganancia, una actividad prohibida, una sustancia que llega y a medida que va avanzando en la cadena de distribución va multiplicando varias veces su valor. El cargamento de 2 toneladas que encontraron hace poco, eran 13 millones acá en Montevideo, colocados en Europa, dependiendo del lugar, 60, 70 u 80 millones de dólares. Entonces eso es una fuerza terrible. Como dicen en México, no hay general que resista un cañonazo de $1 millón. Entonces yo creo que acá no hay generales políticos y lo que sea que aguanten un cañonazo de $1 millón. Entonces yo creo que el dinero, ¿cuál es la solución frente a eso? Bueno, yo creo que la solución es justamente tratar de buscarle alguna vuelta, alguna manera de que si somos conscientes, todos dicen que el consumo de sustancias viene creciendo, cada vez se extiende más, cada vez hay más demanda. Y si hay demanda va a haber oferta, y si hay oferta va a haber ganancias, y las ganancias van a ser cada vez más grandes, y el poder corruptor de esas ganancias va a ser cada vez más grande. Por eso vuelvo al inicio, yo creo que es difícil para la fuerza de gobierno actual plantearse el desafío de decir, bueno, pongo arriba de la mesa el debate. Yo no sé si la fuerza política no lo puede hacer, yo no sé si la fuerza política no puede convocar a los sectores liberales. Jorge Valle fue un gran impulsor de la legalización de las drogas, basado en las teorías liberales de Milton Friedman, que era uno de los grandes defensores de la liberación del consumo de drogas. De manera tal de poder controlar lo que tú decías hoy, Jorge, de la pasta base. Y lo peor que se viene, que es el fentanilo. Eso sí que es lo peor. ¿Cómo vamos a combatir el fentanilo? ¿Con qué lo vamos a combatir? Pensando en los caminos posibles y teniendo en cuenta que la Universidad de la República creo que ha participado de varias de estas instancias, ¿qué opinión tenés sobre el plan de seguridad pública? Bueno, no sabemos cómo es el plan todavía. Bueno, pero los diálogos que se vienen dando, sí, y el formato que propusieron. Bien. Bueno, de hecho con Luis Eduardo participamos como delegados ambos por la universidad. Es difícil responder esa pregunta porque también, ambos también participamos de otros procesos y finalmente, a título personal, uno no sabe hacia dónde se desencadena eso al final, porque puede haber muy buena predisposición, escucha, se registra, están las propuestas ahí, pero después hay otras cosas, ¿no? Financiamiento para las propuestas, por decir un ejemplo, ¿no? Tiene que hacer alianza de carácter político partidario para poder aprobar y que salga adelante algún tipo de medida y otras cosas que uno desconoce. Entonces, bueno, nosotros seriamente vamos, cumplimos nuestro papel, hacemos nuestras propuestas y, bueno, mucho más allá de eso no podemos ir. Lo que sí sabemos es que hay como, no sé, 3 ejes que son muy importantes, que compartimos, que es que el gobierno lo tiene como, digamos, como grandes ejes o dimensiones de su plan, que son las armas de fuego, los homicidios y la cárcel, ¿no? Digo, eso es algo que me parece que cualquiera puede compartir, que entiende que ahí hay 3 problemáticas, pero hay problemáticas en otros lados, la violencia de género, femicidios, el mercado de las drogas, en fin, hay muchas cosas para realizar. Rescato algo muy positivo, y es un Ministerio del Interior que empieza su gestión convocando a los distintos actores sociales. La idea de que el conocimiento, la evidencia, es un insumo importante para formular políticas públicas. En el terreno de las intenciones, los logros después se verá en qué medida, como decía Gabriel, logra concretarse todo esto en lo que aporten los distintos actores que participamos en este diálogo. En general, pareciera que el sistema político está de acuerdo en que se precisa una política de Estado porque el tema es muy profundo y el problema es muy grande. Eso no ha sucedido y en general se enfoca cada hecho, cada caso, cada noticia más desde un punto de vista de la conveniencia partidaria que de una política de Estado.
En base a todo esto que está sucediendo ahora, el nuevo diálogo y eso, ¿podemos tener un grado de optimismo? Yo no. Morás no. ¿Tenemos? Un poquito así. Miren, a mí me parece algo muy importante que es lo siguiente, y creo que está todo el tema de la gestión de la comunicación político-partidaria. Es un problema, es un gran problema, ¿no? Esta idea de que hay un interjuego entre oposición y oficialismo, y dependiendo de la posición donde me encuentro, transformo esa posición en una crítica destructiva hacia personas, con agresión, hasta un poco, hasta, si se quiere, de carácter recreativo, en términos de quién lo consume y cómo lo consume, ¿no? Eso le hace muy mal, pero hasta ellos mismos, y creo que no son conscientes de las consecuencias no deseadas de llevar ese debate adelante, esa forma de debate adelante, ¿no? Donde no hay ideas. Es como continuamente, como que trasladan los problemas hacia un ring, un lugar del ring, y ese lugar del ring están ahí, digamos, boxeando en esa esquina, y nadie plantea ideas, no hay discusiones con base a ideas. Y eso los deslegitima a ellos mismos, porque va a llegar un momento, como ha pasado en otros lugares de América Latina, donde la gente se pregunta, nadie me da la solución, nada sirve. Es terreno fértil para los autoritarismos, para los outsiders, los emergentes. Entonces es un tema muy preocupante y me parece que todos reconocemos de que a partir del atentado, a pesar de algunos casos muy puntuales, pero en general hay como una suerte de búsqueda de respaldo estatal a todo lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, ojalá que se vuelva a estructurar y se mantenga en el tiempo. Estamos a 6 meses de comienzo de una nueva administración y ya las críticas son muy fuertes, ¿no? Incluso desacreditantes de la imagen institucional que representa el ministro. Creo que es bastante ilusorio tener la expectativa de que de acá a 3 años realmente podamos contar, ojalá me equivoque, ojalá esté profundamente equivocado, contar con una política de Estado y que la próxima administración pueda comenzar con una planificación o con determinadas bases que son de consenso de la sociedad uruguaya. Luis Eduardo Morás, Gabriel Tenenbaum, sociólogos especializados en temas de seguridad. Muchas gracias por este rato para charlar de un tema que es tan vasto y tan doloroso en nuestro día a día como sociedad. Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, quédense, ya sigue más Letra Chica. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Las ventas de bebidas energizantes en Uruguay aumentaron 1.325%. Las bebidas energizantes son las sustancias más consumidas por los menores de 15 años y el 66% de los consultados reconoce haberlas ingerido durante el último año. En los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Allí está completamente desregulado el mercado y esta desregulación del consumo ha llevado a un incremento muy importante. Y otro tema que llama mucho la atención es la edad promedio del inicio, que es muy precoz. No solo por sí mismo el consumo de estas bebidas tiene sus riesgos para la salud, sobre todo cuando se consume demasiado, sino que además la combinación con el alcohol lo torna doblemente peligroso. Algunos lo consumen porque les gusta, pero otros definen claramente que lo usan como un estimulante para sus actividades, tanto deportivas como para estudiar, para permanecer despierto. Lo toman por los efectos. ¿Por qué pregunta por los bebidas energizantes una encuesta de drogas? Porque bueno, estos juguitos energéticos son drogas que se posicionan como energizantes, pero en realidad son estimulantes del sistema nervioso central. Y por eso son drogas. El asunto es que estas bebidas, mal llamadas energizantes, son drogas que tienen mucha más cantidad de cafeína. El principal estimulante que tienen es cafeína, que una simple taza de café. Y además lo combinan con otros elementos que también son estimulantes del sistema nervioso central. Entonces eso las califica como drogas. Una persona con alcohol se puede intoxicar, pero se puede intoxicar 3 veces más si toma alcohol y energizantes. ¿Por qué? Bueno, porque lo que pasa es que
el alcohol duerme y el energizante levanta. Entonces, si yo me estoy durmiendo por el alcohol y tomo energizante, me despierto más y sigo tomando. Entonces tengo más posibilidades de intoxicarme que si solo tomar alcohol. Esto no se soluciona con un decreto, ¿no? Nos estuvieron como preguntando, bueno, van a prohibir la venta a menores de 18 y nosotros lo que un poco entendíamos que la situación pasa por otro lado en cuanto a hacer política pública. Tampoco creo que la solución sean las leyes. Me parece que tiene que haber una conciencia ciudadana. Esto es algo que tenemos que hacer todos. Como empezaba diciendo a nuestro compañero Martín Rodríguez, en este caso ahí en la Diaria Radio, entre 2010 y 2024, volvemos sobre el dato porque es fuerte, las denominadas bebidas energizantes aumentaron en Uruguay 1.325%. Son datos del Euromonitor Internacional que consigna Leo Lagos, a quien también ahí veíamos en la Diaria. Además, las proyecciones para el quinquenio 2024-2029 marcan que el consumo se estima que aumentaría a una tasa del 8% anual. Desde 2021 las bebidas energizantes son la segunda droga más consumida por jóvenes liceales, esto después del alcohol, y esto marca también un aumento sostenido. Su consumo comienza en promedio a los 13 años. Bien, y nos metemos en tema para este bloque porque hace pocas semanas se conoció una investigación titulada Explorando el consumo de bebidas energizantes en la adultez emergente en Uruguay, un estudio transversal. El trabajo se enfoca sobre los y las jóvenes de entre 18 y 29 años que están consumiendo estas bebidas en Uruguay, claro está. ¿En qué situaciones? ¿Por qué? ¿Cuáles creen que son los daños o riesgos a los que se exponen? ¿Qué habría que hacer para desincentivar su ingesta, por ejemplo? Y el trabajo está firmado, entre otros, por nuestras dos invitadas de este bloque. Lucía Antúnez, del Instituto Polo Tecnológico de Pando, de la Facultad de Química de la UDELAR, y Gabriela Fernández, del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología. Buenas noches a ambas, bienvenidas, gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, comenzamos con ambas, y arranque la que quiera. ¿Qué fue lo que les motivó a investigar este tema puntualmente? Bueno, en realidad un poco las cifras que ustedes comentaban, ¿no? Vieron que el observatorio de la Secretaría Nacional de Drogas, viene haciendo un seguimiento en realidad del consumo de sustancias, pero en particular desde 2014 también incorporó a este relevamiento a las bebidas energizantes, ¿no? Y esto nos ha permitido ver el brutal crecimiento que ha tenido el consumo, tanto en realidad a partir de esta encuesta en adolescentes, ¿no? Y vemos también, sabemos que hay como preocupación a nivel de salud pública por los efectos que esto pueda tener a nivel de salud. Lo que se comentaba también en el tape, ¿no? De la edad temprana a la que se empiezan a consumir las bebidas energizantes. Bueno, todo esto lleva a decir, bueno, está bueno en realidad poder conocer por qué se consumen, en qué contexto, es decir, de alguna manera aportar información que pudiera eventualmente facilitar, digamos, el diseño de políticas públicas orientadas a desmotivar justamente el consumo de estas bebidas, tanto en adolescentes como en adultos jóvenes, que sabemos que es la otra población donde tiene gran incidencia, digamos, de consumo de estas bebidas. Por ahí un poco y a grandes rasgos la motivación, ¿no? De este estudio, de trabajar en esta temática. ¿Y el concepto de adultos emergentes, por qué? Bueno, el concepto de adultos emergentes... ¿Qué primero y por qué? Porque no estamos acostumbrados al término. Sí, usualmente se usa adultos jóvenes o como ese tipo de terminologías. El concepto de adultos emergentes es relativamente reciente en la literatura, digamos, como de la psicología del desarrollo, la psicología evolutiva. Y lo que intenta, es más o menos del 2000 y algo, que se empieza a desarrollar ese concepto, y lo que intenta capturar es esa etapa que transita entre la adolescencia y que se logran todos los hitos de la adultez, ¿no? Y lo interesante de esa etapa es que si nosotros pensamos en los adultos emergentes, no todos van a estar transitando lo mismo. Si nosotros pensamos en adolescentes, esperamos que estén en el sistema educativo, en el liceo. Un adulto emergente puede estar casado, soltero, vivir con sus padres, vivir solo, estar estudiando, trabajando, tener hijos, o sea, es una etapa muy variable. Y además es una etapa que tiene muchos desafíos porque comienzan la universidad, tal vez tienen sus primeros empleos, entonces tienen una alta demanda a nivel social y a nivel laboral y a nivel académico. Por eso es interesante esa
conceptualización de adulto emergente. ¿Y cuál es el vínculo de estos adultos emergentes con las conductas de riesgo? ¿Cómo se llevan? Bueno, usualmente uno pensaría que en la adultez emergente, entre los 18 y los 29 años, empieza a disminuir, ¿no? Uno espera eso. Pero lo que se ha visto es que no disminuye y en algunos casos puede llegar a aumentar porque tienen también más recursos y más posibilidades de acceder. Empezaste a trabajar, tenés otras libertades. Empezás a trabajar, tenés menos control parental, entonces podés acceder a más cosas que te permitan tener conductas de riesgo, por ejemplo, el alcohol u otras sustancias. Bien, yendo a los bifes, por decirlo así, recién decían que parte fundamental del estudio es por qué se consumen, o estos adultos emergentes consumen las denominadas bebidas energizantes y qué esperan de ellas. Empecemos por ahí. Bien, bueno, lo que arroja este estudio, que en realidad fue una encuesta online que se hizo, trabajamos con una muestra de 321 adultos emergentes, ¿no? Y lo que vimos es que el principal motivo que ellos reportan es la búsqueda de energía, es decir, como un 40 y pico % mencionaba eso. Tomo bebidas energizantes buscando energía, ¿tá? Otro porcentaje bastante importante mencionaba esta idea de mantenerse alerta, mantenerse despierto, por ejemplo, para, bueno, lidiar con actividades como el estudio, ¿no? El trabajo y demás. También había un porcentaje no despreciable que decía, bueno, yo en realidad las tomo porque me gusta el sabor y ese es el motivo por el cual consumo estas bebidas. Y había también más o menos un 10% hacía referencia al uso combinado con alcohol, ¿no? Por ejemplo, bueno, en tragos como Jagger y bebidas energizantes es uno de los tragos que más aparecía mencionado por allí. Y también nos interesaba destacar que hay más o menos 1 de cada 4 en realidad decían, no lo tomo por nada en particular, lo tomo porque lo tomo, ¿no? Bueno. Y en relación a las percepciones de riesgo que pueden tener, o sea, ¿saben si tiene algún efecto nocivo esto? ¿No les importa? Lo que nosotros vimos en la investigación es que saben que tiene riesgos y de hecho saben que tiene algunos riesgos que son más inmediatos, como por ejemplo les puede generar taquicardia o insomnio, pero aún así lo consumen y esto también se puede ver en otras sustancias que también son nocivas y que las personas saben que tiene riesgos, pero aún así esos riesgos parecen como pesar menos frente a los supuestos beneficios que tal vez son inmediatos que tiene, por ejemplo, en el caso de las bebidas estimulantes o energizantes, ¿no? Que es tener como más resistencia, por ejemplo, a las múltiples actividades que tienen que realizar. Claro, yendo como ahí a las cifras más o menos, un 84% creo, ¿no, Gaby? Mencionaba que sí, que efectivamente consideraban que tenía un efecto negativo para la salud, mientras que, bueno, el 16% decían, no, creo que no, o sea, respondían que no pensaban que tenía un potencial efecto negativo para la salud. Y es interesante que entre quienes decían que tenía un efecto negativo para la salud, había más o menos un 10% que no sabía decir cuál era concretamente ese efecto, ¿no? La mayoría de las referencias, como decía Gaby, tenían que ver con lo cardiovascular, es decir, taquicardia, aumento de la presión arterial, pero bueno. Y más allá de las percepciones, sí, a nivel químico, ¿cuáles son, qué dice la literatura científica hoy sobre los riesgos? Y bueno, ahí hay un montón de como información y un poco, yo escuchaba a Alba Negrín, que es, ¿no?, una toxicóloga, y que un poco explicaba esto de, a ver, la principal sustancia que tiene, por eso son bebidas estimulantes, es la cafeína, ¿no? Después también tiene un contenido alto de azúcar, algunos sí, y otros ya tienen su versión light o sin azúcar directamente. Entonces, si pensamos como en la cafeína, porque muchos dirán, bueno, pero no es la única bebida estimulante, ¿no? Tomamos mate, está súper aceptado culturalmente, lo mismo con el café. Acá el mayor como problema tiene que ver con la ingesta, digamos, en una única dosis, de una dosis bastante alta de cafeína, y que el efecto no es lo mismo en un adulto que si hablamos de niños y niñas y si hablamos de adolescentes, ¿no? Eso también hay que distinguirlo. No es solo como la sustancia cafeína, sino también quién lo consume y en qué dosis la consume, ¿tá? Entonces, eso es como una primera cosa a tener en cuenta. Preocupa mucho más el consumo justamente en adolescentes, en niños y niñas, ni que hablar, que también se da porque, ¿no?, decimos que el consumo, en la última encuesta hablaba de que en promedio la edad de inicio del consumo es 12,6 años, creo, ¿no? O sea que hay quienes, por supuesto, se inician antes y quienes después, pero bueno, hablábamos de niños y niñas consumiendo bebidas energizantes. Sí, como promedio es bajísimo. Claro, como promedio es bajísimo y viene aparte en descenso. Si bien creo que no llega a ser significativo, pero hay una tendencia hacia el descenso desde 2014, que es cuando se empezó a
a relevar este dato, a los datos de la última encuesta hay una tendencia hacia el descenso. Entonces, en niños y niñas y en adolescentes, que son organismos que están en pleno desarrollo y que tienen inmaduro, por ejemplo, el lóbulo frontal del cerebro, ¿no? Que, bueno, ahí Gaby incide muchísimo en la toma de decisiones importantes, en el comportamiento, en lo que tiene que ver con lo emocional. Entonces, el consumo de cualquier tipo de droga estimulante es desaconsejado, ¿no? Y el impacto que pueda tener la cafeína también, ¿no? Después en adultos, sí, el tema es la ingesta de tantas cantidades de cafeína y después, bueno, como efectos que puede tener en el organismo y dependiendo de la dosis, está como en el plano cardiovascular, ¿no? En esto del aumento de la presión arterial, taquicardia, palpitaciones. Después puede tener algo también a nivel digestivo, pero puede tener como algunos efectos. Y después, claro, en el sistema nervioso central, básicamente, que es esto, decíamos, es un estimulante del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, muchas veces eso también puede afectar, y que es súper importante en la adolescencia y en las niñeces, el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Entonces, no se descansa bien, y el descanso es súper importante para el desarrollo. Entonces, bueno, todo viene por ahí la preocupación de los efectos que pueda tener. Después, claro, hay intoxicaciones con dosis muy alta de cafeína, bueno, pero eso ya es como, efectos que como sobredosis, por claro, decirlo así, podrían, ¿no? Podría llegar a pasar, pero digo, más allá de eso, como que la preocupación viene un poco por ese lado. Y después, obviamente, es una bebida que, al igual que muchas otras, no es exclusivo de las bebidas energizantes o estimulantes, el alto contenido de azúcar en el caso de algunas de ellas, y eso también tiene problemas a nivel metabólico, ¿no? Desde caries hasta, cuestiones que tienen que ver con el alto contenido de azúcar, que creo que ya es más sabido por todos de alguna manera, que puede tener un impacto negativo. Y Gabriela, ¿querés ahondar más en las cuestiones de las consecuencias psíquicas que tienen a nivel psicológico? Sí, capaz que retomando un poco esto que decía Lucía con respecto al desarrollo, no solo en la adolescencia, sino que también justamente en esta etapa de la adultez emergente todavía se están dando determinados procesos a nivel del desarrollo cerebral, y que el consumo de estas bebidas, y además también, que todavía no entramos en eso, pero el consumo de estas bebidas combinado con alcohol, que hace que consuman mucho más alcohol, es perjudicial para el desarrollo, y además también el efecto que decía Lu con respecto al sueño-vigilia, ¿no? O sea, que consumas una bebida que altere, por ejemplo, tu calidad de sueño, también va a impactar en el desarrollo de ese cerebro que por lo menos hasta los 25 años hay un desarrollo de la corteza prefrontal. Esto después tiene impactos a nivel de la toma de decisiones, la planificación, el control de las conductas, etcétera. Entonces, en esa etapa es como muy importante como considerar cuáles son las sustancias que nuestros jóvenes están consumiendo. Después, en realidad, nosotros en este estudio medimos algunas variables psicológicas que tienen que ver con la depresión, la ansiedad y el estrés. No tuvimos algunas tendencias en relación al consumo de bebidas energizantes y la ansiedad, pero no fueron significativas. Hay una tendencia, o sea que es algo que habría que explorar para ver si hay una asociación entre estas variables que tienen que ver más con la salud mental y con el consumo de bebidas energizantes, o sea que es algo también a explorar. Volviendo un poco a lo que mencionaban en relación a este promedio de edad de inicio, ¿cuál es el primer contacto que tienen los gurises y las gurisas con esta bebida energética? ¿Es entre pares? ¿Es en la familia? ¿Cómo ocurre eso? Porque también me imagino que es importante. Bien, claro. En realidad, como que nos vamos un poquito de este trabajo puntual, ¿no? Pero también estamos desarrollando, empezamos ahora en abril, un proyecto financiado por la ANI, que justamente busca generar estrategias para desmotivar el consumo de bebidas energizantes en adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, en el marco de las actividades de ese proyecto, que recién comienzan, hicimos una serie estamos realizando una serie de talleres de discusión con adolescentes. Vamos a los centros educativos y justamente lo que tratamos de entender es esto mismo, cuáles son las motivaciones, qué piensan ellos de estas bebidas, si las han consumido, si no, en qué contexto, y bueno, si piensan que tiene riesgo para su salud, ¿no? Y también cómo creen que se podría desmotivar su consumo. Básicamente por ahí van los talleres. Entonces, en ese marco, y por más que los resultados sean preliminares, ¿no? Vimos como tres grandes, podríamos decir, dimensiones asociadas al consumo. Uno que tiene que ver más con el consumo individual, por ejemplo, me gusta el sabor,
eso, busco tener energía, parece loco, ¿no? Pero los más chicos hablan, por ejemplo, de, bueno, quedarse despierto en una pijamada, y de repente los más grandes ya te hablan de, tengo un escrito, y entonces quería quedarme hasta tarde estudiando, o al otro día incluso me levanto temprano y quiero estar como despierto para el escrito, entonces necesito una bebida energizante. Algunos mencionan que también otro como situación de consumo es cuando practican deporte, ¿no? O sea, esto es todo muy cualitativo, se conversa con ellos y entre las cosas que surgen va saliendo esto, ¿no? Después había como toda otra dimensión más social del consumo que tiene que ver justamente cuando me junto con pares, con mis amigos, ¿no? De hecho, aparece la moda también como una cuestión sobre todo cuando se retraen a decir, sí, la primera vez que probé una bebida energizante es como porque estaba de moda o porque era lo que podíamos tomar, porque no podemos tomar alcohol, pero bebida energizante sí, ¿no? Esta cuestión. Después, bueno, estaban muchas fiestas, bueno, también, por ejemplo, los viajes a Bariloche o este tipo de salidas, ¿no? Entre compañeros y compañeras del liceo, era algo que aparecía bastante, y las familias también, ya sea mi hermana más grande toma y entonces me dio para probar, o los propios padres también aparecían como muchas esta mención, decía, mira, yo la primera vez que lo probé, en realidad siempre me quedó como súper presente ese ejemplo, porque era, en realidad en mi casa cuando hacemos un asado, como no puedo tomar alcohol, me dan una Monster, entonces como que compartimos todos algo, ¿no? Bueno, el resto toma alcohol, yo tomo una Monster. Los veteranos iban durmiendo. Exacto, y usted estaba colgado de las arañas. Exacto. No, y también otra situación así como de consumo donde de alguna manera los padres, la familia es quien como acerca, digamos, la bebida energizante al adolescente o al adolescente. Es, por ejemplo, decían, bueno, estamos de viaje, era de noche, era largo, entonces mi padre tenía que manejar muchas horas, se compró una bebida energizante y a mí me dio curiosidad y le pedí para probar y me la dio, ¿no? Y también, obviamente, el consumo entre pares. Y otro como de las grandes dimensiones asociadas al consumo que vimos como motivaciones para consumir, tiene que ver con el marketing en distintas como facetas, ¿no? Desde las latas con colores y coleccionables, es como muy loco, pero muchos mencionan, a mí me encantan las latas, son diferentes, o sea, tienen pila de colores, entonces siempre que sale una nueva la quiero probar, quiero tener la lata, si voy, no sé, tengo la oportunidad. Pues estos talleres lo hicimos incluso en Tacuarembó, en Nueva Alvesia, Colonia, y en Montevideo también. Tacuarembó, por ejemplo, que tiene la frontera con Rivera más cerca, bueno, si vamos a Rivera y hay, latas que acá no venden, entonces yo siempre me la quiero comprar para probarla y para tener la lata, ¿no? Desde esa cuestión así del marketing hasta decir, bueno, cuando miro deportes hay... se publicitan o algunos... ¿Acá en Uruguay hay publicidad de este tipo de bebidas? Sí, hay recontra publicidad. Por ejemplo, Speed sponsorea a la AUF, ¿no? Entonces está como... Speed es sponsor de AUF. Y también, Fórmula 1, boxeo, ellos como que mencionan que... En el deporte está... En el deporte está como súper presente. Y en relación a esto del marketing, que obviamente tiene como tremenda... en adultos emergentes pasa un poco lo mismo en el sentido de que da energía, ¿no? Es como una cuestión de, en realidad el marketing dice que da energía, son bebidas estimulantes, ¿no? Pero está como súper, porque permeó ese concepto, ¿no? En los adolescentes como todavía más como explícito el efecto del marketing en esto de las latas, los colores, ¿no? La novedad, la variedad de sabores y demás. Y en eso, nosotros previamente en el 2024 habíamos hecho un estudio que lo que buscaba era entender el efecto que tiene la exposición a marketing digital de productos ultraprocesados en general. Pero en particular para las bebidas energizantes, lo que se había visto es que 4 de cada 10 adolescentes recordaba haber visto una publicidad de bebidas energizantes en redes sociales y que a su vez el recordar haber visto, digamos, una publicidad la semana anterior duplicaba la probabilidad de haber consumido bebidas energizantes, ¿no? ¿Y usan influencers también para vender? Sí, o sea, ellos lo mencionan, de hecho, de que sí, de que muchos youtubers, por ejemplo, como que ellos te describen, ¿no? Tienen ahí, y cuando se graban, como está este vaso acá, en vez de este vaso estaría como la lata del energizante, entonces sí, como que es algo que también, que es marketing, ¿no? Claro. Aparece bastante, presente en lo que ellos relatan entre las motivaciones para consumir. Varias características que han mencionado podrían remitir a la cocaína en una cuestión, por supuesto, calculo, de escala diferente. Entonces les pregunto por el lado químico, por la cocaína, y por el lado psicológico, si se presenta, también de repente es exagerado decir un síndrome de abstinencia, pero problemas de abstinencia con los muchachos y muchachas que lo consumen frecuentemente.
En realidad, o sea, nosotros en este estudio no investigamos eso, pero es probable que como cualquier sustancia que genere un efecto en el sistema nervioso central, es pasible de desarrollar abstinencia. Y está la cocaína, pero también café, mate, o sea, consumido en forma excesiva, uno puede tener un síndrome de abstinencia, que también, o sea, con respecto a los efectos que Lu había dicho anteriormente, también es necesario un consumo que sea también exhaustivo, ¿no? En este caso de la bebida energizante, pero podría ser, sí. ¿Y el parentesco con la cocaína? Bueno, en realidad creo que hay como un abismo, en definitiva, pero sí, creo que el mayor parentesco es que los dos son estimulantes, ¿no? Del sistema nervioso central, obviamente. ¿Euforizante está bien dicho o no? Yo todas las veces que lo escucho como estimulante. Estimulante. Sí. No, pues me acuerdo de aquello cuando desembarcó, creo que fue la primera, la llamémosle pionera, que decía Red Bull te da alas. Sí. Y eso era como promocionando un pegue directamente. Claro. Era volás, con esto volás. Eso no era muy energizante el perfil, que digamos, ¿no? No, bueno, pero sí. Sí, pero como esta promesa de vuelta, ¿no? Ahí el marketing como haciendo de las suyas en el sentido de imponiendo, bueno, todo un montón de beneficios asociados al consumo, que después lo que sí muestra la evidencia es que no son tales, ¿no? Porque, bueno, no dan energía, eso es un hecho, estimulan. Hablando del marketing justamente y poniendo el foco también en qué medidas han implementado quizás otros países, han regulado la publicidad de este tipo de sustancias, y pensando también en Uruguay, que nosotros tenemos antecedentes con otro tipo de productos, ¿no? Pienso en los cigarrillos o en algunas cuestiones del alcohol. ¿Cómo se ha manejado en otros países? Bueno, mira, yo creo que es algo bastante incipiente. Por ejemplo, sé que Canadá lo que ha implementado son unas especies como de advertencias en lo que sería el envase, ¿no? Que entonces dice, bueno, contiene cafeína, no es recomendado para menores de 14 años, creo, personas embarazadas y en lactancia, bueno, entre otro tipo de información. Eso, por ejemplo, sé que es algo que se ha implementado y creo que también limita el marketing en el sentido de decir, bueno, no se pueden asociar con deportes, no se pueden con actividades deportivas, tampoco con las llamadas bebidas isotónicas, estas, ¿no? que como que te reponen los electrolitos que se pierden, digamos, donde está. Eso, por ejemplo, sé que lo ha hecho Canadá, que ahí hay como toda una después, por ejemplo, Argentina y México en la región, pero no específico a las bebidas energizantes, sí que incluye como una etiqueta precautoria, digamos, así como nosotros tenemos los octógonos en los alimentos que tienen contenido excesivo de grasa, azúcar y sal, ellos además de los octógonos incorporan una etiqueta que es un rectángulo negro que dice contiene cafeína, no recomendado en niños y niñas. Pero no, es particular para las bebidas energizantes, ¿no? ¿Cuánto sale una lata de esto? Bueno, mira, si no me equivoco, 100 y poquito. Sí. Viste que vienen distintas presentaciones. Esta que te digo 100 y poquito es la Monster, que es la que más mencionan los adolescentes, sobre todo. Aparte esas latas coloridas, claro, con exacto, y con distintos sabores también. Creo que andan por 109 pesos, una cosa así. Para cerrar, ¿qué ibas a decir? Sí, que capaz que vinculado a esto de las advertencias y que también es parte de lo que se indagó, es como, y que ustedes preguntaban de qué es lo que se puede hacer, claro, ¿no? Como para disminuir el consumo o al menos prevenirlo, que en realidad la información no es, o sea, es necesaria, pero no es lo único, y de hecho con otras sustancias y con otro tipo de comportamientos de riesgo también se sabe que la información, digamos, es importante que la gente tenga la información, pero también hay que hacer otro tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque las personas que consumen, por ejemplo, tabaco o alcohol o cualquier otro comportamiento vinculado al riesgo de la salud saben, en general, racionalmente, saben que eso genera efectos en su salud en el corto y en el largo plazo. Entonces, capaz que también en esta investigación se les preguntó a los participantes qué cosas se podían hacer. Exacto. Sí. Y ahí, básicamente, lo que veíamos era como tres grandes de vuelta, ¿no? Como tres grandes dimensiones. Una que tenía que ver con campañas de comunicación y educación que en realidad era lo que más mencionaban los participantes. Y esto pasaba también con los adolescentes mucho, porque si bien
tanto adultos jóvenes como adolescentes mencionaban mucho esta cuestión de campañas de comunicación y educación, ¿no? Y en ese sentido se decía, bueno, por un lado resaltar cuáles son los potenciales riesgos asociados al consumo. En el caso de adolescentes mencionaban mucho esto de explicar cuál es el riesgo de asociar el consumo de bebidas energizantes y alcohol. Bueno, y otros también mucho decían, bueno, desmitificar los beneficios, ¿no? Porque es decir, todos como que se consumen asumiendo que van a dar energía y demás, y en realidad la fuente por excelencia de energía es comer bien, descansar, hacer actividad física, ¿no? No dan energía, estimulan el sistema nervioso central, entonces como desmitificar los beneficios que están como muy bien instaurados a través del marketing, a través de este tipo de campañas. Otro gran bloque era medidas regulatorias, ¿no? Y ahí aparecía mucho esta comparación de decir, bueno, pero en Uruguay ya está, por ejemplo, lo de los cigarrillos, aparecía también la idea de los octonos, es decir, la prohibición de venta, como en el caso del alcohol, decir, bueno, ¿por qué si el alcohol está prohibido para menores de 18 años, no se hace algo similar con estas bebidas? O sea, aparecían ese tipo de regulaciones que ya están para otro tipo de productos, bueno, y después había como un tercer bloque de ideas que tenía que ver con esto de como cambios más estructurales, ¿no? De decir, bueno, cambios en los hábitos de vida, en esto de decir, hay que dormir más, o sea, como que tomar conciencia de que tenemos que descansar mejor y comer mejor y demás, y por otro lado, también reestructurar tanto los sistemas educativos como los entornos laborales, ¿no? Porque de última todo surge, o un porcentaje muy importante de las personas dicen, para tener más energía, para poder cumplir con las actividades, ya sea estudiar, trabajar, ¿no? Entonces, bueno, tener como cuestionarnos si quizás las exigencias que tiene tanto el sistema educativo como laboral no están siendo como demasiados, y esta cultura del máximo rendimiento, ¿no? De alguna manera no deja servido sobre la mesa que aparezcan este tipo de productos y bueno, consuma esto y usted va a poder rendir, ¿no? Entonces algunos hablaban como esos cambios más estructurales. Todo esto, repito, es como muy cualitativo, ¿no? Como eran ideas que surgían, pero que bueno, que están interesantes, la verdad. Y lo de la regulación del marketing también es algo, obviamente, que aparecía también bastante presente. Bueno, siempre hay lobby atrás, ¿no? O al menos es difícil. Bueno, sí, es otro capítulo, sí, para otro día. Sí. Lucía Antunes, Gabriela Fernández, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, un placer. ¿Cómo voy a aprender en el próximo bloque? Yo que estoy formateado en el siglo XX. Ana Laura estaba fuera del estudio y ya la estaba escuchando. Que ella tiene potencia en sus conceptos y en su voz. Ya hablamos de inteligencia artificial, que si entiendo poco de eso, imagínense cuánto puedo entender de la importancia de desarrollar semejante cosa en América Latina. Ya seguimos. Pasan de las 9 y entramos en este tercer y último bloque de La Letra Chica. La iniciativa de LATAM GPT, la primera inteligencia artificial entrenada con datos de América Latina, busca posicionar a la región en el desarrollo de esta tecnología, proponiendo un modelo de lenguaje diseñado para representar la historia, la cultura y la diversidad lingüística de Latinoamérica. Este proyecto, impulsado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, cuenta con el respaldo de expertos, organizaciones y centros de investigación de México, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, Perú y Uruguay, con el aporte de la Universidad de la República. Lo vemos en el siguiente tape. Latinoamérica se sube a la carrera de la inteligencia artificial. Frente a los gigantes ChatGPT o DeepSeek despega LATAM GPT, el primer modelo de lenguaje de inteligencia artificial con mirada latina. Una organización privada chilena coordina alianzas con más de 40 instituciones de la región. Han recopilado un volumen de datos inigualables sobre el contexto local. Lo impulsan Chile y Brasil. Partimos hace ya casi 2 años, un poquito más de hecho, en enero del 2022, con el objeto de desarrollar un modelo de lenguaje. Y básicamente lo que nosotros estamos haciendo es entender esta tecnología, es desentrañarla, es finalmente interpretar cómo funciona, de manera que podamos construir capacidades locales en Chile, pero también regionales en América Latina, para poder implementarla de mejor forma y al mismo tiempo este entendimiento nos permite además regularla mejor.
Bien, y el avance de esta, como vemos, ambiciosa propuesta se enfrenta a importantes obstáculos legales, en particular lo que tiene que ver con derechos de autor y propiedad intelectual, seguramente algunos dilemas éticos también. Y para conversar de esto recibimos a Patricia Díaz, que es presidenta de la Asociación Civil Data Uruguay y coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad Datisoc, pero sobre todo está acá hoy porque integra el equipo de datos de este proyecto regional, y también a Ana Laura Pérez, que no precisa presentación, pero por las dudas es periodista de esta casa y la sabe grosa con respecto a las nuevas tecnologías. Bienvenidos a ambas, gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué exageré? No, nada, ni un Un ápice. montón. Ni un byte exageré. Bien. Pregunto yo entonces, me entusiasmé charlándome. Para ambas y para mí, me voy a hacer cargo. Empecemos por lo básico. Ya sé que a esta altura del partido se ha hablado mucho, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Por empezar, un montón de cosas. Sí. En general, cuando hablamos esto de lo que estamos hablando hoy, es un tipo específico de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa o LLM, que son los grandes modelos de lenguaje. Es un tipo de inteligencia artificial específico que lo que genera en general es esto que nosotros sentimos que es como que conversa con nosotros, que nos charla, que nos cuenta cosas. Hay otro montón de inteligencia artificial desde el punto de vista de su infraestructura, de la manera en la que está diseñado, de sus usos, un montón de tipos diferentes. De hecho, la inteligencia artificial como tal existe entre nosotros desde hace un montón de años, en los últimos 50 más específicamente, ha tenido un desarrollo muy fuerte. Hay especialistas que dicen que ha habido movimientos pendulares, ¿no? Momentos donde dijimos, como este que estamos ahora, que no es el primero, nos va a salvar de todo, esto domina el mundo, y después entramos con unos momentos de oscuridad sobre esto no sirve para nada y lo abandonamos por unos años. ¿Pero hubo un salto cualitativo en los últimos pocos años o es que hablamos más de eso y antes se desarrollaba y no nos enterábamos tanto? No, hubo un salto en varios sentidos. En términos de eso, ¿no? De que los grandes modelos de lenguaje son capaces de hacer cosas que para muchos de las personas que no están familiarizadas con los sistemas de inteligencia artificial se parecen mucho a la idea que tenemos como humanidad de inteligencia, que además esa es otra discusión, ¿qué es la inteligencia? ¿No? O sea, que es una enorme discusión. Y además porque lo que generaron también fue una enorme masificación a nivel de su uso. O sea, la gente todos los días, no toda, y esa es una discusión que nace, o sea, que atraviesa Internet, no toda, pero mucha, de manera masiva, la utiliza de manera sistemática para usos múltiples y diferentes. Entonces, nada, el ChatGPT puntualmente y otros grandes modelos de lenguaje lo que generaron fue, para encontrarle un punto de comparación, algo muy parecido a lo que pasó con Netflix, ¿no? Un día no existía el streaming y al otro día gente de 70 años había aprendido cómo mirar eso en su televisor. Bueno, con el ChatGPT pasa una cosa parecida. ¿Y cómo se vincula, Patricia, esta inteligencia con los datos? Tú que trabajas con datos justamente, ¿se nutre de eso? ¿Cómo es el vínculo? Bien, para crear este tipo de modelos, como decía Ana Laura, son modelos de lenguaje que también integran, o sea, nuestra habla inclusive podemos integrarla con la generación de imágenes, o sea, se superponen diferentes tipos de modelos. El modelo de lenguaje específicamente es el que nos permite conversar con la inteligencia artificial. La cuestión es que para generar estos modelos necesitamos ingentes, o sea, miles de millones de datos para entrenar estos modelos, porque los modelos en realidad no entienden lo que nosotros les decimos, no comprenden desde la concepción de... Por eso el concepto de inteligencia se queda medio corto, porque lo que hacen es analizar estadísticamente las relaciones entre las palabras y prever cuál es la palabra siguiente para una posible respuesta a algo que tú le preguntaste. Entonces, es estadística pura lo que hacen estos modelos, pero sí han llegado a ser... el salto que hemos dado en realidad tiene que ver con la cantidad de datos y la capacidad de cómputo. Porque hace los últimos 10 años sabemos que con una cantidad enorme de datos
puede llegar a analizarse las relaciones entre y los patrones del habla para lograr estas respuestas mágicas que parece que nos dan. Sí, que parece que hubiera una persona del otro lado. Hay gente que de hecho lo siente un poco así, ¿no? Pero lo que faltaba, llegamos a una capacidad enorme de datos, pero seguíamos no logrando que los modelos parecían muy tontos, con respuestas muy cortas, este salto de 2022 de ChatGPT tuvo que ver con la capacidad de cómputo, con ampliar todo esto análisis que hace, o sea, la posibilidad de que esos datos sean analizados por redes neuronales, que básicamente es uno de los modelos principales que se alimenta con datos, que empiezan a iterar entre datos y esa iteración hace que se den cuenta el modelo de cuál es la siguiente palabra más afinada o hacia dónde va el sentido de lo que uno le está preguntando. Y eso lleva muchísima capacidad de cómputo, que era lo que no teníamos y hemos logrado en los últimos 5 años. Y es muy rápido, además. Sí, y sale mucho dinero. Sí, ese es el tema. El tener capacidad de cómputo, y ese es el limitante principal que tenemos en América Latina, en África, que no tenemos esa capacidad de cómputo porque lleva millones y millones de dólares. No sé, creo que Gemini, ChatGPT, unos 200 millones de dólares, Gemini, 171 millones de dólares, o sea, solo el entrenamiento de esos modelos iniciales. ¿Cómo se financian? ¿Vendiendo servicios? Digo, por el ChatGPT está el uso libre ese que uno le puede dar y si no, no se puede suscribir. Sí, en realidad se financian con dinero que viene digamos, ChatGPT, Gemini es de Google y se financia con el dinero que Google viene, de hecho Google viene trabajando en modelos de inteligencia artificial hace años, invirtiendo mucho del dinero que captura por vender publicidad, usando otros sistemas de inteligencia artificial diferentes, pero entre otras cosas, para eso. ChatGPT tiene inversores de distinto tipo, personas que invierten millones de dólares y países centrales que permiten ese tipo de inversiones. Así como con Uber pasó lo mismo, por ejemplo, que es una empresa que no da ganancia hasta el día de hoy, pero se sigue invirtiendo. En general, Estados Unidos es un país que en general se presta bastante a este tipo de modelos que ayudan a aumentar la investigación y la inversión, pero que también generan esto, ¿no? O sea, hay un montón de personas que trabajan en lo que es inteligencia artificial y yo lo debo haber dicho porque es como una de mis obsesiones, pero si uno compara, por ejemplo, el avance de la inteligencia artificial con, por ejemplo, el avance de la energía nuclear, eso se dio a partir de Estados-nación. Y uno rastrea la penetración de la inteligencia artificial de la energía nuclear en el mundo con cabeza de estos eran estados con modelos de estado de guerra, bombas, ¿no? ¿Por qué fue para ahí? ¿Casualidad? No. Eran países en una situación geopolítica determinada. En el momento actual, la inteligencia artificial se está dando al influjo de empresas que tienen que reportar ganancias y, por ejemplo, cuando vos hablas con especialistas en grandes modelos de lenguaje, muchos te dicen, no sirve para las cosas para las que los estamos usando, no es para eso, por ejemplo, y sin embargo, como la gente lo quiere usar para eso, una empresa que hace invierte para que el modelo vaya para el lugar donde vende más suscripciones de gente que lo usa. De hecho, los principales inversores de esta tecnología son capitales de alto riesgo y ya se está hablando de la burbuja de la inteligencia artificial porque en realidad ninguno de los grandes modelos está dando retornos y se esperan grandes retornos y vamos a verlo, pero estoy muy segura de que va a haber una burbuja y bueno, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial y la inversión? Es algo difícil de decir hoy día. Y ya tienen noción de en el manejo de datos personales, qué tan riesgoso está haciendo esto. Digo como parte, estábamos hablando del negocio, y siempre en estas cuestiones, ¿no?, tecnológicas puede haber un componente atrás de negocio de manejo de datos en unas cantidades impresionantes, ¿no? Más allá de que sepan que Ana Laura Pérez buscó tal cosa, es decir, bueno, en Uruguay la tendencia de búsqueda va por acá, por allá, eso puede llevar a estrategias de marketing, de, no sé, ese uso de datos para fines comerciales o de control o de otro tipo. ¿Qué venimos sabiendo o intuyendo? A ver, ese es uno de los grandes temas. Te
temas de ciberseguridad, temas de datos personales, temas de uso ético de los datos de entrenamiento, de dónde, cómo se está entrenando esto, con qué contenidos. Específicamente en tema de protección de datos personales, inclusive hay novedades recientes, hay una sentencia en Estados Unidos que manda a preservar no me acuerdo si era ChatGPT o a un gran modelo de lenguaje, todas las conversaciones que tengan, porque la idea es que se genera prueba con esas conversaciones, de que se generan contenidos que demuestran que fue usado un contenido. El New York Times está demandando a ChatGPT y lo que está diciendo es, usaron contenido de nuestro archivo de forma ilegal, pero ahora el tema que está pasando, el juez dijo, bueno, entonces todo lo que se hable con ChatGPT va a tener que quedar guardado. De hecho, ellos no decían exactamente si lo guardaban o no lo guardaban. Sí que se podía usar como datos de entrenamiento. De hecho, usan nuestras conversaciones como datos de entrenamiento, pero ahora hay algo más. Hay una orden de guardar todo por un juez. Entonces, estos desafíos de, hey, señor juez, ¿usted no está viendo que esto tiene algún problema de protección de datos personales? Porque no es solo en Estados Unidos que se guardan los datos. O sea, van a guardar todo. O sea, esos desafíos que están surgiendo en relación a todo lo que conversamos. Además, hay cosas muy íntimas. O sea, hay usos para lo que quieras, pero hay usos también de personas que conversan y dan datos íntimos sobre su estado financiero, sobre su salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, como se lo estamos dando a una gran compañía que, de acuerdo a sus términos de uso, lo que dice es que sí va a poder usar esos datos nuestros con fines de entrenamiento, pero no dice exactamente cuándo se borran, hay un tema de confianza y ahora hay un tema más, que es que sabemos que los van a guardar. Evidentemente, para el desarrollo de este tipo de cuestiones los datos son extremadamente necesarios. ¿Qué pasa en Latinoamérica con esto? Para el desarrollo de la TAM-GPT, ¿hay obstáculos? ¿Y cuáles son? ¿Y también esos obstáculos o no? Porque también escuchándote supongo que hay cuestiones que son un poco necesarias. Porque, por empezar, de nuevo, la tecnología no es inocua y no es inocente en términos de no ocurre separada del resto del mundo. Y esto, o sea, la llegada de este tipo de inteligencias artificiales llega de la mano de quienes son los países que históricamente han sido los países dominantes, quienes tienen dinero para invertir. Hay una enorme captura de recursos humanos, digamos, hay todo un proceso de captura de recursos humanos asociado a esto que implicó que talento latinoamericano y de un montón de países se vaya a esos países centrales a trabajar en modelos de este tipo. Hay uruguayos trabajando en modelos de este tipo y de toda Latinoamérica. Y hay, además, a medida que esto va creciendo, por ejemplo, esto que decía Patricia, durante un tiempo ellos capturaron un montón de información sin que supiéramos qué estaban haciendo porque no habían hecho pública la existencia de este modelo. Y eso es una ventaja comparativa que ahora Latinoamérica, no estoy diciendo que la tenga que tener, pero en los hechos no la tiene porque hemos ido regulando mínimamente, porque algunos lugares se fueron cerrando. Entonces, empiezan a tener ventajas de todo tipo que hacen muy... O sea, y de nuevo, que ponen esto en el mismo lugar que muchas otras cosas, y es que pensar en la construcción de grandes modelos de lenguaje o de tecnologías de este tipo en países como Latinoamérica, como África, como incluso la propia Europa. Europa se ha entregado el camino de la regulación porque desde el punto de vista tecnológico quedó totalmente atrás en esta carrera. Esto es básicamente una carrera entre Estados Unidos y China, y así todo, todavía China tiene sus limitantes a nivel de lo que es, sobre todo, microchips, que son infinitamente necesarios, y Estados Unidos le viene trancando poder usar determinados tipos de microchips que son muy necesarios a la hora de hacer esto. ¿Y por qué se los tranca? Y porque no le interesa en lo más mínimo que haya un avance. Entonces, en realidad, esto es geopolítica pura y está pasando lo que pasa con otras montones de cosas. Totalmente de acuerdo con lo que decís, Ana Laura, pero además hay un modelo de cómo hacer la inteligencia artificial o cómo hacer estos modelos generativos, un modelo de negocio detrás que es totalmente predatorio. Predatorio, estoy hablando de el uso de datos, de todos los contenidos de Internet. Estamos hablando de contenidos protegidos por derechos de autor, por ejemplo. De todos los contenidos sin ningún tipo de miramiento ético,
hay un oscurantismo, se habla de cajas negras, porque no se puede analizar cómo fueron creadas, entonces es muy difícil saber con qué datos se entrenaron, pero además es muy difícil saber por qué dan los errores que dan, por qué tienen, en algún momento estos modelos se pueden transformar en machistas o en extremistas. Hay sesgos. Hay sesgos, pero lo peor es, porque obviamente que todo modelo entrenado con datos históricos va a tener sesgos. Pero el tema es, ¿por qué? ¿Cómo? Es una cuestión de explicabilidad. Explícame por qué es que respondió esto y no respondió esto. Explícame por qué le falta esta información. Entonces, esa forma de hacer modelo, ya sea predatoria, sin rendir cuenta, sin cumplir las leyes, oscura, sin explicar, sin que las personas sepan cómo realmente funcionan estos modelos, están marcando una línea. Y justamente LatamGPT quiere abrirse totalmente de esa lógica, y LatamGPT no es tanto que sea un modelo, o sea, va a funcionar y va a tener, sin lugar a dudas, más información y va a ser más preciso cuando le preguntas cuestiones relacionadas con América Latina, cosa que está pasando. Hoy los modelos están siendo desarrollados por hombres blancos del norte. O sea, ese es el tema. Entonces, la mirada y los datos que faltan y la mirada y los aspectos culturales va a estar contemplado en LatamGPT, pero no es lo único. Es un modelo abierto que todo el proceso está siendo documentado y va a ser publicado. Pero no solo es abierto, porque por ejemplo DeepSeek, que es el chino, también es abierto. Dejaron el modelo para que cualquiera lo descargue y lo reentrene o haga lo que quiera, pero no dijeron, los chinos no dijeron cuáles fueron las metodologías exactas y con qué datos. No dejaron disponibles los datos de entrenamiento. LatamGPT los va a dejar. ¿Para qué? Para que cualquier otro que quiera crear otro modelo reutilizando esos datos pueda hacerlo. O sea, ganamos en explicabilidad, ganamos en soberanía tecnológica, estoy hablando de la región, y además ganamos en capacidad, en esto de que no se nos vaya en la fuga de cerebros. Estamos trabajando a nivel regional. Chile, podría haber dicho perfectamente, consiguió la plata del Banco de Desarrollo para América Latina y del Caribe, del CAF. Podría haber dicho, hago mi modelo. No, llamó a todas las universidades, a todos los gobiernos, abrió, por eso yo estoy trabajando ahí, abrió la posibilidad de que técnicos y especialistas de toda la región miren todo ese proceso y aprendan. Estoy aprendiendo como nunca. Y también estoy dando mis horas de trabajo. Hay mucho trabajo voluntario y además hay mucha apropiación del proceso. El proceso de LatamGPT no es solo tener un GPT latinoamericano, es trabajar todos juntos y es ofrecer, por ejemplo, a los gobiernos un modelo que puede ser fácilmente, ¿cómo se llama?, reentrenado, se hace fine tuning para determinados usos específicos, fácil y más barato. Además hay cuestiones de eso que Patricia dice de soberanía tecnológica. Digamos, así como los gobiernos cuidan y no deberían traficar archivos, por ejemplo, usando Google Drive, se están usando modelos de este tipo, subiéndole información del gobierno, del Estado. Un empleado del gobierno del Estado le sube un archivo de Excel o un archivo descargado o lo que fuera y le pregunta cosas porque le resulta más fácil, porque lo ayuda, pero todo eso es información que después se guarda y se queda en otro país. Por eso China no le interesa tener modelos de lenguaje, o sea, usar ni redes sociales, ni modelos de lenguaje, ni nada que tenga que ver con el mundo occidental. No es un tema cultural, es un tema de soberanía. Entonces también me parece que es como muy importante eso, porque si no, en algún momento los gobiernos de los países latinoamericanos van a precisar usar este tipo de modelos y van a tener que hacer renuncias de soberanía de repente mucho más significativas que lo que podría ser si utilizan este tipo de modelos. ¿Qué pasa con la cuestión de los derechos de autor en Latinoamérica? Es un tema sin resolver a nivel mundo, no solo en América Latina. El tema es que estas grandes compañías y modelos predatorios sí toman datos de cualquier lado
Y de hecho ya hay un montón de juicios corriendo en los que vamos a ver, todavía no llegaron a las últimas instancias, tardan 5 o 6 años a veces los juicios en dilucidarse, en llegar a la última instancia, de artistas o de medios de prensa que están demandando a diferentes modelos porque se han dado cuenta de que están siendo competitivos con sus producciones, pero además que utilizaron sus producciones para ser competitivos. El tema es que está bien, este es un tema a resolver, de la protección a los artistas, a los medios, a los grandes productores de bases de datos, pero por otro lado, si pensamos solo en temas de derechos de autor, también tenemos un problema, porque aquí este problema es de abuso de posición dominante y competencia desleal. Pero si vamos a resolverlo por el lado de derechos de autor, nos quedamos sin datos de entrenamiento, más que nada en América Latina, porque en Europa, en Asia y en Canadá y Estados Unidos tienen excepciones de lo que se llama o el uso justo o las excepciones para minería de texto y datos, que siempre que no sean competitivas, o sea, siempre que cumplan con determinadas condiciones, sí se puede extraer datos sin pedir permiso. La cuestión es que en América Latina no tenemos, el único país que tiene excepciones para investigación y basada en ciencia de datos, por ejemplo, es Cuba, que no está haciendo mucho, o sea, no tiene capacidad de cómputo, es un país en el que no se está pudiendo avanzar, ni siquiera lo tenemos de socio en la TAM GPT, pero en el resto de los países tenemos unas leyes de derecho de autor tan atrasadas que no habilitan los usos con fines de análisis computacional y sin fines de lucro, o sea, el poder, bajo ciertas reglas, extraer datos de Internet. Y el tema es que es imposible gestionar los miles de millones de autorizaciones para scrapear, inclusive scrapear es una técnica, es conseguir datos de Internet, inclusive de sitios de web públicos, ¿no? Hicimos análisis y en la mitad de los países de América Latina, teóricamente los discursos parlamentarios están protegidos por... no pudimos scrapear los discursos parlamentarios, algo que no le hace daño a nadie. ¿Cómo se resuelve este tema entonces? Porque parece ser un nudo central en el desarrollo de la TAM GPT, ¿no? Sí, en realidad, justamente en abril de este año fuimos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, representantes de la TAM GPT, también representantes de África, del Grupo Mazzacane, de LANAfrica, a plantear que teníamos estos problemas de acceso legal a datos con fines de investigación y que estábamos totalmente en desventaja con el norte global, porque ellos sí tienen esas excepciones y nosotros no las tenemos. Además de que nos falta capacidad de cómputo, dinero y etcétera, tenemos estas barreras legales que tendríamos que solucionarlas. Hicimos una exposición en un evento paralelo al Comité de Derechos de Autor y Conexos, y la idea es seguir trabajando y seguir trabajando juntos. Quedamos en contacto gente de África y de América Latina, un poco para pelear unas reformas legales para evitar los riesgos, porque hay otro tema. Pero ahí, perdón, podría ser una resolución no vinculante en todo caso. Después se tendría que dirimir la cuestión en el seno de cada país. En Uruguay, por ejemplo, hubo una ley, un proyecto de ley que tuvo media sanción el año pasado, que generaba una excepción del derecho de autor para usos con fines de análisis computacional y sin fines de lucro, pero desde las gestoras colectivas, desde el Consejo de Derecho de Autor, hubo un veto porque había miedo a que se dejaran los datos de los uruguayos para que pudieran ser usados, o sea, de los artistas, etcétera. Pero lo que no entienden es que ya están siendo usados, porque en los países donde los recogen es legal. Lo que nos estamos haciendo es prohibir a nuestros propios investigadores que recojan esos datos. Y recibir un juicio en un proyecto chiquito no es lo mismo que recibir un juicio siendo una gran Big Tech. Ese es el tema. Vamos a recibir unos minutitos por Zoom, ahora por videollamada, a Omar Flores, que es peruano, se formó en Arequipa, trabajó durante una década en Silicon Valley y ha estado a cargo del preentrenamiento de este nuevo LATAM GPT. Así que Omar, buenas noches, ¿dónde te encontramos en este momento? Gracias por estar desde ya.
Buenas noches con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Flores, me encuentro en este momento en Arequipa, Perú, en el sur de Perú. Bien. ¿En qué etapa de desarrollo está la TAM GPT hoy? Para empezar. Estamos hablando de un modelo de lenguaje, el cual ciertamente tiene alrededor de 70.000 millones de parámetros. Requiere alrededor de 256 GPUs en paralelo y estamos hablando de distintas etapas de entrenamiento. Hemos empezado pruebas pequeñas con una menor cantidad de GPUs para probar qué cosa puede salir mal y alrededor de 2 semanas empezaremos el entrenamiento más grande después de haber validado esta prueba de concepto, tanto a nivel de hardware, datos y también de escalabilidad. Y entonces, a nivel cronológico, digamos, ¿cómo vienen en el avance y qué proyección de tiempos hay? Estamos directamente, como se dice en inglés, on track, sobre el camino. La proyección se habla de la segunda semana de diciembre, de la liberación del modelo y de los datos, además de un reporte técnico que explique en detalle todas las decisiones algorítmicas que hemos tomado y también el presupuesto que ha directamente cubierto en términos de datos, cómputo, un desarrollo de un modelo tan sofisticado como el TAM GPT. ¿Para ahora? ¿Para antes de fin de año, me estás diciendo? Totalmente. Bien. Y Omar, buenas noches primero. ¿Se espera que este sea un modelo multimodal, que sea, por ejemplo, de pago y también gratuito? ¿Cómo van a gestionar esto? Es una gran pregunta. Estamos hablando primero de un modelo que funciona solo con texto. La analogía probablemente más correcta, cercana, sería como el primer ChatGPT que salió, recuerdan, hace un par de años, ¿no? Unos 3 años quizás. Primera versión de la ChatGPT entonces es texto. La segunda versión que se proyecta empezar a trabajar el siguiente año es multimodal, aquella que combine texto y audio y videos. La tercera se habla de una ChatGPT agéntico, directamente según el LLM que aprenda a usar herramientas. Y por supuesto, esto no es un proyecto económico, es un proyecto ciertamente de investigación, el cual pase bajo la expectativa de crear ciertamente soberanía de datos. Es decir, el proyecto y los datos ciertamente son hay un copropietario de toda la gente y de todos los países para que puedan extender y mejorar este modelo. A diferencia de un modelo anterior, como por ejemplo Llama, o como por ejemplo el que se dice abierto, compartimos los datos, compartimos el modelo, compartimos el código de entrenamiento, compartimos los benchmarks. Directamente es un modelo que implica o intenta tener una influencia directa en América Latina. Y Omar, ¿qué significa justamente entonces para América Latina? ¿Cuál es el peso simbólico que tiene que se desarrolle este tipo de proyectos a nivel tecnológico? A mí me gusta usar la analogía, por ejemplo, de que estamos construyendo un vehículo. Cuando uno hoy en día quiere comprar un vehículo, lo trae de Japón, lo trae de Estados Unidos, lo trae de Europa. Lo que estamos haciendo es crear un vehículo, entender cómo funciona el sistema eléctrico, entender en detalle cómo funciona el motor, y directamente estamos abriendo los planos para que todo el mundo en América Latina sepa cómo se hace. Eso significa que podrá ser extendido, que podrá ser mejorado, y directamente tendremos ya una barrera menos de cristal, y directamente el siguiente paso será cómo hacer un modelo incluso mejor y más grande, con la colaboración de todos ustedes. Omar, ya para ir cerrando, agradeciéndote estos minutos, ¿cómo te imaginas la inteligencia artificial en general y este proyecto de la TAM GPT en particular dentro de, pongamos, 5 años? Todo avanza muy rápido y sabés perfectamente que hay como varios temores sobre la mesa de gente muy experta y de gente menos experta que puede tener temores más o menos infundados. ¿Cómo la ves? Yo veo un cambio cultural alrededor de las TAM GPT. O sea, para mí es tan importante crear el modelo como que los estudiantes de hoy en día sepan que se pueden crear. Estamos rodeados de tantos nodos, estamos rodeados de que acá no se construyen transistores, laptops, celulares, vehículos. Entonces, yo imagino que el impacto real de la ChatGPT será un cambio de mentalidad. La gente ya no dirá, oye, estas cosas no se construyen en otros países, sino dirá, ¿cómo estamos creando el siguiente competidor, por ejemplo, a ChatGPT o algún modelo de lenguaje que esté en el mercado, ¿no? Eso implica ciertamente también una generación de una industria basada en inteligencia artificial de alto nivel. Hablamos de que las empresas, las startups y las personas, los estudiantes, empiecen a crear cosas encima de la ChatGPT que directamente incrementarán la productividad y creará cosas más complicadas en el ámbito de inteligencia artificial. Omar, como ha sido tan breve este contacto, me siento invitado a preguntarte si hay algo muy importante que quieras decir para cerrar y no hayamos mencionado.
Simplemente de que consideremos a la TAM-GPT como una copropiedad de toda la región. Es decir, podemos o tendemos a pensar, la pregunta que usualmente respondo es, ¿cuál es su modelo de negocio, no? ¿Qué quieren ganar con creando la TAM-GPT? Y mi respuesta es que es un cambio de mentalidad, es directamente agarrar un modelo, abrirlo, para que sea el beneficio de toda Latinoamérica. Entonces, el impacto que tenemos y queremos tener, el retorno de inversión es más social que económico, directamente es tratar de convertir a nosotros, como América Latina, en creadores de tecnología y no solo en consumidores. Omar Flores, gracias y éxitos, hermano. Abrazo. Abrazo. Bien. Patricia, ¿querés agregar algo? No, en realidad me parece central lo que acaba de decir Omar con respecto a la TAM-GPT como soberanía tecnológica, como construcción de capacidades en conjunto a nivel regional. Imposible crear en un solo país de América Latina lo que estamos haciendo entre, no sé, somos unos 10 países. Así que espero que en diciembre salga la primera versión y que empiece a usarse principalmente, por ejemplo, por los gobiernos. De hecho, yo sé que nuestro gobierno ya ha hecho contactos para analizar y ver cuáles son los posibles usos y cuánto se necesita para hacer el fine-tuning para usos muy concretos. Así que probablemente lo estemos usando en los próximos años aquí en Uruguay. Laura Pérez. Esto, lo último que decía Omar, porque es una cosa que damos por sentada y contra la que hay que pelear, y es que en Latinoamérica somos consumidores y no productores de tecnología, y la tecnología, el último programa de Conexiones fue sobre eso, sobre cómo en realidad la tecnología nosotros la hacemos, pero también nos hace y nos configura como seres humanos. ¿Pero por qué nos cuesta darnos cuenta de eso? De que lo consumimos, nos hace pensar de determinada manera y sin embargo no hacemos el nexo con el origen de eso. Porque forma parte de... Primero porque tenemos esta idea de que es como inocuo, ¿no? Como esta cuestión de cuando dicen que es matemáticas, la gente cree que porque es matemáticas es... lógica pura. Claro, que no tiene nada que ver con varones blancos y todo un montón de otras cosas que tienen que ver con eso. Cosmovisiones, intenciones, Exacto. ética, poder. Yo creo que por eso, también porque, bueno, forma parte de nuestra vida y porque además históricamente estamos acostumbrados a ser consumidores y no productores de tecnología en un sentido amplio. Pero es realmente muy significativo y muy importante que participemos de eso porque realmente eso configura lo que somos humanamente. Y la idea que tiene el mundo de Latinoamérica está muy configurada por las tecnologías anteriores, por las industrias culturales, y entonces si no damos esa pelea, es como, en realidad, y esto otro que decía Omar también de construir, que las mujeres, por ejemplo, lo tenemos muy claro, qué importante que haya alguien que te muestre que es posible, ¿no? Que haya un grupo, que gurises que ahora están estudiando carreras de STEM, de ciencias, vean que se puede hacer un trabajo como este en América Latina y que entonces no tienen que emigrar para poder hacer estas cosas. Nos quedan 2 minutos, uno para cada una, pero no me quiero guardar esa pregunta. ¿Hay algún temor que ustedes encuentren fundado en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial? Hoy andan un montón en la vuelta, como decíamos, del mundo del trabajo, del tema del poder y el control total, que la inteligencia artificial cobre voluntad propia y nos dé vuelta como una medida a los humanos. Todos hemos escuchado estas cuestiones. ¿Hay algún temor que encuentren fundado o que ustedes tengan? ¿Voy primero? Dale, Mato. Yo puedo decir cuál es mi temor hoy. Tiene que ver con la implantación acrítica de automatización basada en inteligencia artificial o en cualquier otro sistema de automatización de procesos de la vida. Estoy pensando en usos como lo que pasó hace poco con pasar lista con biometría facial. O sea, la lógica de la automatización acrítica, de no entender lo que valen nuestros datos personales, no entender los temas de ciberseguridad que hay detrás y la responsabilidad que implica tener una base de datos sensible, por ejemplo, por parte de... y recolectar información, o el impacto que va a tener en las personas. Las personas, en este caso de la lista, cuando están siendo vigiladas, cambian su forma de actuar. Y todo estas implantaciones porque vienen vendors, o sea, empresas que ofrecen
la solución de todo mágica. O sea, como muy orwelliano eso, además. Exacto. La iniciativa, recordemos que se quería implementar un plan piloto en el liceo de Piriápolis, que era como controlar la asistencia de los gurises y las gurisas a través de este tipo de tecnologías, algo que se frenó ahí después de que generara bastante controversia, pero era un ser observado todo el tiempo. Hay varios ejemplos. Ese es un ejemplo. También se va a venir, estoy segura, el uso en el marco de la justicia o de qué casos priorizar y qué no. O sea, o en la salud. Entonces, la implantación acrítica y sin el análisis de impacto y además de proporcionalidad y temas de derechos humanos previo, es lo que a mí me preocupa. A ver, a mí me parece una cosa no menor y es pensar quiénes son las voces que lanzan determinados mensajes de preocupación. Hay especialistas, expertos, voces en el mundo que han advertido sobre esto. No es menor que Elon Musk en su momento fue una de las voces que dijo que la inteligencia artificial nos iba a dominar. Es una estrategia de marketing. La idea de construir una inteligencia artificial todopoderosa y mágica, ¿no? Para mucha gente, esto que nosotros insistimos en que uno no conversa, ¿no? O sea, que no hay una persona del otro lado, es un concepto complejo de interiorizar y hablarle de magia sostiene además esta cuestión de no transparentar, porque si es mágico, yo no te voy a mostrar el truco. Entonces, también tener cuidado que algunas de estas advertencias no son inocentes y están sostenidas sobre la base de generar esta idea de que lo que hay atrás no es un modelo matemático. Omar hablaba de parámetros, yo soy muy breve para explicar esto. Un parámetro es cómo funciona un token, un parámetro, todos esos sistemas de inteligencia artificiales. Elijamos la palabra banco, ¿no? Entonces, ¿qué hace el modelo? Dice banco y lo ubica como si fuera un gráfico con dos entradas, ¿no? Entonces lo ubica ahí adentro con dos números, ¿no? Como si fuera latitud y longitud, ¿no? Y es ¿qué está más cerca de qué palabras? Como si fueran familias de palabras. Entonces hay un banco que está cerca de plaza y hay un banco que está cerca de sistema financiero, ¿no? Y se van ubicando. Funciona así. Eso no es pensar, eso no es conversar. Y yo, digamos, es difícil pensar que eso puede dominar el mundo, ¿no? Entonces, tampoco es alegremente decir no importa, totalmente alineada con lo que decía Patricia y otras preocupaciones, pero también pensar que esto no es como una especie de cosa mágica que avanza sola, sino que detrás de esto hay personas que deciden para dónde avanza y son esas personas las que hay que interpelar. Patricia Díaz, Ana Laura Pérez, gracias a ambas. Muy bien, y en este momento del programa te cuento lo que se viene a continuación en la pantalla de TV Ciudad. No te tuve ni que preguntar. Hoy en Ideas Cruzadas, estamos tarde y así te lo despacho pim pam pum, con el cariño de siempre, porque se vienen siempre cosas buenas. Hoy en Ideas Cruzadas, conceptos, pensamientos y hasta te diría que consejos para envejecer con bienestar. Y después a las 23 horas seguimos con la serie Desobedientes. Hoy capítulo 5, esta loca idea de cambiar el mundo sobre luchas de minorías. Gracias por acompañarnos como siempre, que descansen y tengan buena semana. Chao.